cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Andrés Felipe Pacheco Flores, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión estamos realizando este video para darle cumplimiento a uno de los requisitos en la materia de mecánica de fluidos con el profesor Alberto Vaquero, en el que consiste en sustentar uno de los puntos del taller número 2 del segundo corte. Nuestro grupo es el grupo número 11, el cual está conformado por Freddy Alexander Montaño Rosero, Diego Montoya Huitrago, Claudia Juliana Niño Pastrana y quien les habla, Andrés Felipe Pacheco. En esta ocasión nos toca sustentar, explicar y darle solución al punto número 3 del correspondiente taller. A continuación haremos una breve explicación del ejercicio y al final le daremos como tal sus respectivas soluciones. Por favor, todos atentos. Muchas gracias. Bueno, como bien lo dije, eso fue una pequeña introducción. A continuación vamos a presentar el ejercicio. Entonces, como ya lo habíamos hablado, el taller número 2 de mecánica de fluidos, los integrantes del grupo, en este caso el grupo número 11, presentado al ingeniero Alberto Vaquero, mayo de 2019. Entonces, en la figura se muestra una compuerta articulada en su parte inferior y sostenida con un apoyo simple en la superior. La compuerta separa dos fluidos, como lo podemos ver en la imagen. Por el lado izquierdo agua y por el lado derecho aceite. Nos piden calcular la fuerza neta sobre ella por la acción del fluido en cada uno de sus lados. Después calcular la fuerza ejercida sobre la bisagra y sobre el apoyo. A continuación mostramos otra vez la imagen del ejercicio. Entonces, como primera parte, se calculan las áreas. Esas áreas correspondientes a cada uno de los fluidos. En este caso el agua y el aceite. Para el agua tenemos una altura de 2,50 con una compuerta que tiene un ancho de 60 centímetros, dándonos un área total de 1,5 metros cuadrados. Para el lado del aceite, el área sería la altura 2 metros por una profundidad de 60 centímetros, dando un área de 1,2 metros cuadrados. Ahora procedemos a calcular la fuerza resultante en cada uno de sus lados, tanto en el agua como en el aceite. La fórmula para hallar la fuerza resultante, como nos la mostramos aquí a continuación, es fuerza resultante es igual al peso específico del fluido por la profundidad dividida en 2 y multiplicada por el área. Tenemos calcularlo tanto para el agua como el aceite. Entonces, la fuerza resultante para el agua es el peso específico del agua por la altura, en este caso 2,50 dividido en 2, por el área que habíamos calculado anteriormente, dándonos como resultado una fuerza resultante de 18,39 kN. Para el aceite, lo mismo, aplicamos la misma fórmula y utilizamos el peso específico del aceite, lo multiplicamos por la altura en ese lado del aceite, que es 2 metros, y lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por su respectiva área que la calculamos anteriormente, dando por resultado una fuerza resultante en el costado del aceite de 10,59 kN. Procedemos ahora a calcular el centro de presión en ambos lados. Aplicamos la fórmula que nos dice que el centro de presión, como aquí la presión es en forma triangular, calculamos el centro de presión, la altura, dividido en 3. Calculamos en ambos lados, tanto para el agua como para el aceite. Entonces, dice el centro de presión, la altura en el costado del agua, 2,5 metros. Dividido en 3, nos dice que el centro de presión se encuentra ubicado a los 0,83 metros. Y mirándolo de la longitud total menos el centro de presión, nos da una longitud de 1,67 metros, que es midiéndolo desde arriba hacia abajo. Para el lado del aceite tenemos que el centro de presión se encuentra a los 2 metros, que es la altura total, dividido en 2, dándonos como resultado un 0,67 metros.
Ahora, calculándola desde arriba hacia abajo, es la longitud total menos el centro de presión, que nos da un total de 1,33 metros. A continuación vamos a mostrar una imagen donde mostramos esas distancias. Como podemos observar, nos dice que para el lado del aceite, el centro de presión está a una altura de 0,67 metros, que ahí es donde se aplica la fuerza resultante del aceite. Para el lado del agua, nos dice que el centro de presión está a 0,83 metros desde la base, y ahí se encuentra la fuerza resultante del agua. Por último, vamos a realizar la sumatoria de momentos tanto en el punto de bisagra como en el punto de apoyo para encontrar sus respectivos esfuerzos. Para esto vamos a utilizar la fórmula de suma de momentos. Entonces, para el lado de la fuerza de bisagra, para calcular la fuerza de bisagra, entonces es la fuerza resultante del agua, que ya la calculamos anteriormente, por la longitud desde arriba hacia abajo, la longitud total desde el apoyo desde arriba hacia abajo, menos la fuerza resultante que calculamos anteriormente del aceite por la distancia desde arriba hacia abajo hasta el centro de presión, y menos la fuerza que aplicamos en la bisagra por la longitud total de la compuerta, que en este caso son 280 metros. Hacemos el respectivo despeje, cambiamos los valores de las fuerzas resultantes y nos da un valor de la fuerza en la bisagra de 4,85 kilonewton. Para el lado para el cálculo de la fuerza en el apoyo, entonces hacemos lo mismo, la sumatoria de momentos es igual a 0. Para tal caso, entonces, en este caso sería la fuerza resultante en el agua por la distancia desde la base hacia el centro de presión menos la fuerza resultante por la distancia desde la base hasta el centro de presión menos la fuerza en el apoyo por la longitud total de la compuerta. Hacemos el respectivo despeje y cambiamos los valores nuevamente de la fuerza resultante. Aplicamos las fórmulas y nos da una fuerza para el apoyo de 2,95 kilonewtons, dando por finalizado las respuestas a los interrogantes planteados en el ejercicio. Espero que haya quedado muy claro. Muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Martín Alonso Latorre. Voy a desarrollar el punto número 3 del segundo taller de mecánica de fluidos. Conformo el grupo B3. Los integrantes son Jorge Orlando Moradaza, Luis Alejandro Molina López y mi persona, Martín Alonso Latorre. El docente, el ingeniero Alberto Vaquero. El ejercicio número 3 nos dice que en la figura se muestra una compuerta articulada en su parte inferior y sostenida con un apoyo simple en la superior. La compuerta separa dos fluidos. Nos pide que calculemos la fuerza neta sobre ella por la acción del fluido en cada uno de sus lados. Después, que calcule la fuerza ejercida sobre la bisagra y sobre el apoyo. En la gráfica vemos que el fluido del lado izquierdo es el agua y el fluido del lado derecho es el aceite. Dentro de los datos tenemos las tres incógnitas, que es el apoyo, la fuerza de la puerta y la fuerza de la bisagra. Para tal efecto, paso a paso dirimos que en el paso número 1 vamos a calcular lo que son las áreas de los fluidos, tanto del agua como la del aceite. Para calcular el área del agua tenemos que tener una altura de 250 metros por 0.6 metros, que es el espesor de la puerta, en donde el área para el agua nos da 1.5 metros cuadrados. Hacemos lo mismo con el área del aceite.
el aceite nos dice que tenemos una altura de 2 metros por el mismo espesor de la puerta, por el mismo ancho de la puerta, en donde el área del aceite sería de 1.2 metros cuadrados. El cálculo de las fuerzas resultantes del agua como del aceite. La fuerza resultante es igual al peso específico por la altura sobre 2 por el área, que ya la hallamos anteriormente. Para este cálculo tenemos que el centro de presión del agua y el aceite. Para esto tenemos una fórmula que dice que el centro de presión es igual a la altura sobre 3, en donde el centro de presión nos daría 0.833. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante, que la fuerza resultante es igual al peso específico del agua por la altura sobre 2 por el área, 0.833. Ahora vamos a calcular la fuerza resultante, que la fuerza resultante es igual al peso específico del agua por la altura sobre 2 por el área. Igual nos da para el aceite, para hallar las fuerzas resultantes del aceite, en donde la fuerza resultante del agua es 18.39 kilonewton y en el aceite nos da 10.59 kilonewton. El centro específico en el agua nos da de 8.33 y el aceite nos da 6.67. De igual manera, la longitud de presión hacia abajo tenemos nuestra altura menos el centro de presión. Por ejemplo, para el agua la altura es de 2.50 menos 0.833, el cual nos da 1.667. Y para el aceite tenemos que la altura es de 2 metros menos 0.667 y nos da 1.33 metros. Ubicando nuestros centros de presión en el plano, tenemos que hallar, para hallar la fuerza de presión de la bisagra, tendríamos que hallarlo en el plano, los centros de presión, con las alturas de presión, la fuerza de la bisagra y la fuerza de apoyo. Para la fuerza de la bisagra, tenemos que, reemplazando acá la fuerza resultante del agua por la longitud de la presión menos la fuerza resultante del aceite por la longitud de presión menos la fuerza de apoyo por la longitud total de la compuerta. Despejando, nos dice que la fuerza de la bisagra nos da 5.9 kilonewton. Para la fuerza de apoyo tenemos la fuerza resultante del agua por el centro de presión menos la fuerza resultante del aceite por el centro de presión del aceite sobre los 2.8 metros de la altura de la compuerta, donde nos da la fuerza de apoyo 2.95 kilonewton. De esta forma concluimos con la explicación del punto número 3. Muchas gracias. Buenas tardes. Sustentación del punto 3, mecánica de fluidos, presentado por Alejandro Molina, Martina Torre y Jorge Orlando Mora. En la figura del ejercicio número 3 se muestra una compuerta articulada en su parte inferior y sostenida con un apoyo simple en la superior. La compuerta separa dos fluidos. Nos pide calcular la fuerza neta sobre ella por acción del fluido en cada uno de sus lados, y a la vez calcular la fuerza ejercida sobre la bisagra y sobre su apoyo, donde debemos identificar nuestros datos e interrogantes, ¿no? Tenemos las diferentes alturas, la identificación de los elementos. En nuestra gráfica vemos o se muestra
Del lado izquierdo agua y del lado derecho aceite. Nuestros interrogantes realmente es el apoyo y la bisagra. Debemos tener en cuenta el cálculo del área, los fluidos del agua y los fluidos del aceite.